Compartir. Ya. Participantes. Ya. Entonces, jóvenes, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a comenzar la clase del día martes. Estamos a martes 5 de mayo. Y nuestro objetivo va a ser trabajar la guía de modulares. Esta guía es bastante extensa, bastante larga, y nosotros vamos a trabajar algunos de estos ejercicios y los otros los tendrán que hacer ustedes. Parte con lógica proposicional y termina con cuantificadores, que es lo último que alcanzamos a ver. Pero este tipo de ejercicios no los vimos dentro de la Biblia. Pero el resto de las cosas, sí. Entonces, partamos. Hola, Vicente. Bueno, espera un momento. Que esta hora llega todo el sol aquí a mi oficina y me da mucho calor. Ya, todos están viendo la guía, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Entonces tenemos. Esta es. Se dan las siguientes proposiciones. P, el número 9 divisor del número 536. Q, el número 792 en múltiplo de 6. Escribe el lenguaje corriente y determina el valor de verdad de cada una de ellas. Entonces, a diferencia de otras veces que hemos trabajado con tablas de verdad, aquí conocemos cuánto es la proposición P y la proposición Q. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es analizar si P es verdadero o falso y si Q es verdadero o falso. Y en base a esa información, responder las partes de acá abajo. Por ejemplo, primero, a ver, ya que hay poquitos, voy a preguntar. Empecemos por el señor... Voy a mutear al señor Juan. Cristóbal Ricciardi, o Ricciardi, o Ricciardi. ¿Cristóbal? ¿Está por ahí? Acá, perfecto. Consulta, Cristóbal. ¿Qué significa que un número es divisor de otro? Cristóbal está respondiendo a través del chat. ¿Aló? ¿Se escucha? No, sí, ahora está con el micrófono. Cuénteme. Ya, un número divisor de otro. Ujú. Refiriéndose a que se puede partir por la mitad del cuadro, el cuádruple, el doble por todos esos números Ujú. con el otro número. Ya, Un pero por ejemplo. ejemplo, 2 dividido 2, algo así. Da 1. Ahora Sí, bien, pero por ejemplo, el 5 igual se puede dividir por 2. La respuesta es 2,5. Entonces, todo número se puede partir por la mitad, todo número se puede partir en 4 partes y así sucesivamente. ¿Qué es lo que lo hace más fuerte para decir este número es divisor de otro? Que el resto sea 0. Cuando se puede dividir por uno o por sí mismo solamente. No, esos son números primos, su definición que No, pero es que como usted me había preguntado, ¿qué lo hace más fuerte de poder dividirse? Sí. No, por eso es que lo que pasa es que decir que es divisor, como alguien dijo por ahí, es cuando usted genera la aplicación derivada, va derivada de división, y el resto da 0. Por ejemplo, el 5 no puede ser divisible, o sea, no es dividido por 2, porque al hacer la división vale 2, pero sobra 1. Diferencia, por ejemplo, el 3 es divisor de 9, porque al dividir 3 por 9 da 3, y el resto es 0. Entonces, para comprobar que 576 es divisor, o sea, el 9 es divisor de este número, tenemos que hacer varias formas. Uno es dividir
inmediatamente 566 partido por 9. ¿Eso alguien lo calculó? ¿Cuánto da? 566 partido por 9. $566 partido en 9, ¿cierto? ¿Sí? ¿Correcto? 62,9. O sea, elevando el número después de la coma. ¿Ah, seguro? Sí, a ver, había dicho 566 dividido 9, ¿cierto? Sí, el que aparece acá en la pantalla. No sé, ¿lo están viendo, no? No sé cuál está haciendo, que la chica también está preguntando y no sé cuál está haciendo. Este. Ahí sí no estaba mostrando ni un ejercicio delante, por eso Estaba estaba perdido. mostrando otro, profe. Ah, ya, perfecto. No, parece que al minimizar esto se pausa. Sí, No es que, o sea, se desplazó hacia la segunda página. ahora sí. Ahora sí. Entonces, en la primera parte de la primera página, acá. Entonces, como decía, el número 9 divisor del número 566. Esa es la que estamos trabajando. Entonces, 566 dividido 9, ¿cuánto da? 64. Muy bien. Por lo tanto, ¿P es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. ¿Verdadero o 1? Perfecto. Q, el número 792 es múltiplo de 6. ¿Qué significa que un número sea múltiplo de otro, señor Julio Monroy? Señor Julio, ¿está por ahí? ¿Por el chat? Hola. ¿Qué significa que un número es múltiplo de otro? Hola, significa de que 6 dividido por algún número va a dar 792. Debería dar 792. La ¿O idea no? está buena, pero dijo una palabra mal. Dijo dividido. Ah, Es ya, multiplicado. multiplicado. Sí. Y más específico, porque, por ejemplo, 2 por 2,5 es 5. Pero el 5 no es múltiplo de 2. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, entonces no sabría explicarle más allá. Su problema es definir las variables. Lo que dijo está bien en IBEA, porque un número múltiplo de otro, si al multiplicarlo por otro número, me da el número deseado. Pero estos tienen que ser enteros. No puede ser racionales. Sale de esto cuando tienen que ser números enteros, como dice Vicente por ahí. Ojo que después le va a pasar cuando esté programando cosas. Tienen que definir la variable y en qué espacio está. Entonces, ya tenés, esto, 792 múltiplo de 6, ¿sí o no? Sí. Sí. Perfecto. ¿Por qué 6 por cuánto me da 792? 132. Muy bien. Ahora, como todo en la vida, lo que acabamos de hacer es la forma de verificar este tipo de propiedades más bruta que hay. O sea, más que esto, no hay más. O sea, pescar el número, dividirlo por el otro y ver si es un entero es la forma más bruta para resolver este tipo de ejercicios. Supongamos que tenemos un número de 1000 dígitos y queremos ver si es divisor de 9. O sea, si 9 divide ese número. ¿Vamos a pescar el número y dividirlo por 9? Lo más probable es que no. Para eso existen otros tipos de algoritmos que ahorran tiempo en relación a esos números tan grandes. Y en particular están los criterios de divisibilidad, que algunos deberían haber visto en su formación de enseñanza media. El criterio de divisibilidad asociado al número 9 dice que hay que solamente sumar los dígitos y si el resultado es un múltiplo de 9, el número no se puede dividir. Comprobando esto, tenemos 566, 5 más 7 son 12 y más 6 son 18, y 18 sí es un múltiplo de 9, por lo tanto ya está correcto. Para la propiedad, para el número 6,
se hace algo similar. Lo que hay que hacer es sumar los dígitos, y tienen que ser un múltiplo de 3, y además ser un número par, porque el 6 es 2 por 3, por lo tanto tiene que ser divisible por 2 y divisible por 3 al mismo tiempo. En este caso sería un número par, porque termina en 2, y sumamos los dígitos y tiene que ser un múltiplo de 3. 7 más 9 son 16, y más 2 son 18, y 18 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, esto está correcto. ¿Alguna duda, pregunta respecto a eso? ¿Lo habían visto? Sí, no. No, Matías no lo ha visto. Está en un libro del Preu, muy probablemente. Oh, Francisco, lo escucho muy, muy bajo. Solamente escuché como un murmuro. Creo, pero no lo estudié. Interferencia vale millones. No, no tanto, pero le podría ahorrar, bajo ciertas circunstancias, mucho tiempo. La verdad que no. Entonces, veamos. El lenguaje corriente, la negación, por ejemplo, la negación de P es bastante sencilla. La forma más básica para negar esto es decir, el número 9 no es divisor del número 166. Simplemente se agrega la palabra no y queda negado. Pero, dado que esto es el español, en el español nosotros también podemos ocupar sinónimos y cambiar un poco la idea, o sea, la frase, manteniendo la idea. Podríamos decir que 566 no es múltiplo de 9, o al dividir 566 por 9 nos da un resto distinto de 0. Y así un sinfín de formas de expresar exactamente lo mismo. Ahora, sabiendo que esto es verdadero, la negación tiene que ser falso. Comprobamos la más fácil, que era el número 9 no es divisor de 166, y eso es falso, por lo tanto está bien negado. ¿Se entiende la idea o no? Sí, profesor. Sí, muy bien. Y el resto se hace exactamente igual y se va evaluando. Por ejemplo, P es verdadero, Q es verdadero, verdadero o verdad es verdad. P es verdadero, Q es verdadero, verdad y verdad es verdad. ¿Es la C entonces? No, hay que hacer cada una. No es que hay que ir a... no hay que elegir la opción correcta, sino que hay que hacerlas. Son 3 ejercicios. Como dice Sebastián, no son opciones. Y una risa J, S, D, J, S. Y después se responde A, X, D. Comprendo. A esto me doy cuenta que ustedes escriben en la forma gringa. Recuerden que estamos en español, y en el español tenemos 2 signos de interrogación: el que abre la pregunta y el que cierra la pregunta. Así. Y así. Pregunta va aquí. ¿Eh? Se abre la pregunta y se cierra la pregunta. 2 signos de interrogación. Ya. Pasemos a algo más interesante. Parte 2. Dice, simboliza cada una de las proposiciones compuestas, y tenemos 3 proposiciones, que es no es la hora y la clase de álgebra termina. Si no estamos en primera fila, entonces no se entenderá la clase. Y si x más 3 es mayor que 5 y y menos 4 es mayor que x, entonces y más mayor que 6. Para esto lo vamos a ocupar el Excel. Parararam, taratatán. Pam, param, pam, 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 para, pa, pa, pam. Param, pam, 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 para, pam, pam, pam. Pam, param, pam, 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 para, pam, pam, pam. Ujú. Pam, param, pam, 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 para, pam, pam, pam. Ya, voy a compartir. ¿Dónde está esto? Y Nature.
Excel. ¿Están todos viendo el Excel? Sí, profesor. Sí. Perfecto. Sí. Todo respondiendo así. Este Excel está para explicar dos cosas. Primero, no sé si se ve muy pequeño, si no voy a agrandar la letra. 14. Por ahí. Ahí se ve un poco mejor, yo creo. Eliminar. A la izquierda. Entonces, de partida, en el Excel es un poco complicado encontrar los símbolos, así que este cuadro de acá es simplemente para obtener los símbolos a mano más fácilmente. Vamos a trabajar el ejercicio 2, que dice, si no estamos en primera fila, entonces no se atenderá la clase. Y lo vamos a resolver de dos maneras distintas, que es la que están acá. Existen más opciones, evidentemente, pero con estas dos quiero ejemplificar que no existe una única forma para responder el ejercicio. De partida, voy a darle un momento para que copien esto y entiéndanlo. En todo caso, en 5 minutos más lo paso a explicar. ¿Ya? Copien esto, que son las soluciones, para que después no las estén copiando. Profesor, mientras tanto, la guía que nos pasó, ¿esa tenemos que trabajarla para entregarla así en formato de tarea o solamente para trabajarla nosotros y aprender? Solamente para el desarrollo personal de usted. Ah, ya vale. No preguntaba por si había algún foro para saber dónde estaba, pero si no, así no. O sea, hay un foro, pero no para subir ese tipo de trabajo. O sea, es un trabajo, pero un trabajo sin evaluación. Autónomo. Autónomo, sí. ¿Cómo van a trabajar ustedes muchos una vez egresados de esta carrera? Profe, no me aparece la guía en ADECA. En ADECA, usted entra a la parte donde dice guías y debería aparecer. Tal vez tiene que actualizarlo porque una vez inicié la clase, ahí recién creé el módulo. Ahí lo encontró, muy bien. Ujú. De nada. Ya, terminan de copiar para poder explicar. Matías ya terminó, todo el resto. Recuerden que ambas respuestas están correctas, pero aunque las soluciones sean distintas, lo que lo hace cambiar es cómo usted escribe la proposición. O como se dice, define la variable. Vicente no ha terminado todavía. Camila ya terminó. Perfecto. Por mientras, el día de hoy, en la región de Ñuble, hubieron 2 contagiados nuevos, haciendo un total de 786 personas. 89, perdón. Y esa cifra va a subir más la otra semana. Muy probablemente. Todas las matemáticas apuntan que sí. Ayer el centro estaba lleno, así que no lo dudo. No tengo pruebas, pero Bien. tampoco dudo. Bueno, aquí existen proporcionalmente unas cuantas personas que son positivas y que son sin, o sea, no tienen síntomas. Eso. Entonces, mientras estén esas personas caminando por el mundo, se va a contagiar muchas más personas. Asintomáticos. Muchas gracias. Listo. Pero, por ejemplo, en la región metropolitana, donde está el descontrol, hay 1000 casos nuevos. En realidad son 2000 casos nuevos. Porque están 1000 personas que son casos nuevos y con síntomas. A ver, no entiendo esto. Casos nuevos totales, 1179. Casos nuevos con síntomas. 1700. Entonces esta es la suma de estos dos. Perfecto. Ya. Entonces, la suma de los casos con síntomas y sin síntomas son los totales.
Perfecto. Entonces son 1.169 solo en Santiago. Aunque igual los pacientes asintomáticos no necesariamente son igual de infecciosos, correcto. Depende mucho de su sistema inmune y cómo lo recibió el tema. Sí, es una proporción exponencial, entonces está dentro de lo normal. Igual, si ven un caso total de 22.000 personas infectadas y en Chile hay 17 millones de personas, entonces igual la proporción no es muy grande. Sí, no deberían toser, pero al hablar uno bota saliva. Entonces, por eso también puede contagiar a otras personas. Sí, el rango de interior más bajo. Bueno, y si hacen deporte sería mucho más como lo que pasó acá en el gimnasio. Al pronunciar la S y la F. ¿Mm? ¿Cuál más? La P también. Nadie tiene miedo a ser sintomático más. Bueno, es que en realidad si es asintomático usted no va a sufrir su entorno. Bueno, igual hay casos de gente que tuvieron síntomas leves siendo COVID positivo. Acá en Chillán hay varios de que llegaron de acá. Llegaron de España, de Italia, tenían COVID positivo y fue como un resfriado normal. Su poca fiebre, sí. La ideal es tener fiebre siempre para poder generar anticuerpos. Sin fiebre no se generan los anticuerpos. El miedo que para las personas que son tu familia, como el hombre, supongo, el man del Lince. Es un joven que tuvo muy mala suerte y era muy deportista. Ese era su defecto. Tuvo que haber esperado un poco. Hubiese esperado un día más en su casa antes de ir al gym y ya hubiese empezado con síntomas. O tal vez la actividad física aceleró el proceso, quién sabe. En fin, continuamos. Entonces, la idea es transformar esto, que son frases, palabras, a cuantificadores, o sea, primero definir variables y de esas variables pasarlo a lenguaje de símbolos. La palabra es, si no estamos en primera fila, entonces no se entenderá la clase. De primera, podemos definir los conectores lógicos, que son varios. De partida está el sí y entonces, que es la estructura más grande, donde todo esto es el antecedente. ¿Lo están viendo? Sí. Y todo esto es el consecuente. Además del conector lógico no en ambas partes. Hay un no en el antecedente y un no en el consecuente. Entonces, si yo defino la variable P como estamos en primera fila y la variable Q entenderemos la clase, la respuesta correcta a este ejercicio sería no P, entonces no Q. Porque todo el no estamos en primera fila corresponde al antecedente y no entenderemos la clase corresponde al consecuente. Ahora bien, también se puede ver de esta forma. El conector lógico O puede estar dentro de mi definición de proposición, sin ningún problema. Entonces, si yo coloco que P es no estamos en primera fila, Q no tendremos la clase, mi respuesta correcta es P implica Q. Entonces, depende mucho de cuál es la P y la Q, o las variables que usted quiera, defina la respuesta correcta que va a tener. O sea, no existe una única respuesta correcta, pero esto está correcto bajo estas dos condiciones. Y este está correcto bajo estas dos condiciones. ¿Se entiende, no? Sí. Intenten hacer el primero, no en la hora y la clase de álgebra termina. Recuerden, lo primero que tienen que hacer es definir cuáles son sus variables.
O sea, ¿hay una cantidad infinita de soluciones? No, la cantidad es finita, solamente son permutaciones. En este caso pueden ser solamente 4, porque son las permutaciones que puede tener 2 y cada una negada y sus derivadas. Son solo 4 soluciones. Usar esto. ¿Cómo van? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Jóvenes? ¿Cómo están? Para analizar la 1 y después la 3. Ya con eso terminamos. ¿Listo? ¿Está Cristóbal? Listo, también. Perfecto. Acá. Vamos a correr un poquito más por acá. Entonces, acá yo solamente mostré 2 soluciones, pero existen más. Existen 4 en este caso. Aquí tenemos que la proporción P es la hora, la proporción Q la clase de álgebra termina. Entonces, la solución de esta frase pasada a símbolo bajo estas condiciones sería no P y Q. Otra vez, no es la hora y la clase de álgebra termina. Entonces, la solución sería P y Q. Recuerden que esto depende mucho de cuál fue la P y Q que eligieron ustedes. O sea, no es una única solución. Profe, Dígame, Daniel. si yo, por ejemplo, como en la segunda solución, si yo negara P y Q, en la respuesta de símbolos tendría que negar Q, ¿o no? Correcto, sería P y no Q. Colocará Ah, la álgebra, la clase de álgebra no termina. O similar en español. ¿Y puedo negar ambas a la vez? Sí, también tendría que ser en la hora y la clase de álgebra no termina, entonces sería no P y no Q. ¿Y esas son otras soluciones? Sí, son dos soluciones. Sí, yo hice 2 nomás, pero son 4 en Ah. total. Juan, yo puse es la hora y la clase de álgebra no termina, estaría bien. Es que me tiene que definir qué es lo que es P y qué es lo que es Q. Y luego ver la
cómo está puesta la solución. O sea, insisto, todo depende de qué variable defina la solución correcta que va a tener. Yo puse P en la hora. Ya, entonces en no P y no Q. No, pero no P es la hora. Entonces P no es la hora. No le sigo la deducción. Ah, yo entendí. Sí, pero lo que pasa es que en la que yo mencioné, recuerde que tiene que escribir P y Q. Esas son sus variables originales. Entonces tendría que colocar en la hora y la clase de álgebra no termina. Entonces ahí sería no P y no Q, porque la frase es no es la hora y la clase de álgebra termina. No sé si me sigo. Para colocar que no P y no Q también tiene que estar negada entonces el Q en su definición. Profesor, Pero bueno, Rodrigo puse E es la hora, correcto. Y Q la clase de álgebra termina. ¿Ya? Entonces, Rodrigo, ¿cuál es su respuesta en base a la simbología? Correcto. Que es el mismo caso el 1 que está acá. Alguien me habló y no le respondí. yo, Cristóbal. entonces si pusiera no es la hora y la clase de álgebra no termina, sería P y negación Q, ¿cierto? Correcto. Ya, gracias. Ya jóvenes, y los que vayan terminando, pasen a la 3 y la revisamos en unos minutitos más. Sebastián. Ujú. No, no es poner todas las combinaciones, es poner una combinación bajo lo que usted pone. Estamos viendo todas las combinaciones ahora, pero cuando usted lo resuelva, basta con una combinación y eso se considera correcto. Recuerden trabajar la C y la revisamos a continuación. Correcto, de la 3 hay P, Q y R. Son tres variables que están involucradas en la 3.
Ya, estamos para revisar. Recuerden que existe un antecedente y un consecuente, por si acaso. Jóvenes, en el ejercicio 3 tenemos tres variables. Tenemos la proporción P, que va a ser en este caso X más 3 es mayor que 5. Proporción Q, I menos 4 es mayor que X. Y proporción R, I es mayor que 6. Ojo, no nos están pidiendo que resolvamos el problema. Simplemente estamos escribiéndolo en formato de símbolos. Por lo tanto, no es necesario como resolver la inecuación que está acá puesta. Una observación. Todo lo que está entre el sí y el entonces corresponde al antecedente y después del entonces todo eso corresponde al consecuente. Por lo tanto, en este caso, el antecedente va entre paréntesis porque todo esto es el antecedente de esta consecuencia. Por lo tanto, este i que va en la primera sería P y Q entre paréntesis, entonces R. Bueno, el R no es necesario ponerlo paréntesis porque va solo, pero para que se entienda la idea. Todo lo que va después del entonces es consecuencia, entonces todo eso debería ir con paréntesis. ¿Ya? ¿Dudas, consultas respecto a este? ¿No? Muy bien, todo claro. Perfecto. Muy bien. Turu, turu, tu, tu. Tururururu, turururu. Turu, 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 tu. ¿Se acuerdan cómo se hacen las tablas de verdad? ¿Sí? Sí, 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 sí. Entonces, ejercicio 3. Acá. Hagan el ejercicio 3, el A y el B, y luego lo revisamos.
Con jóvenes, dudas, consultas. Todo bien, muy bien. Perfecto. Esto lo suena modo por si escucharon. Entonces, pam. ¿Quién quiere mostrar su tabla? ¿Cómo lo pueden hacer? Le sacan una foto y la ponen en compartir. Y debería aparecer en la pantalla de todos. ¿Quién quiere comenzar? O elijo yo uno al azar. Ya, elijo yo. Entonces vayan preparando, saquen fotos a sus tablas, porque nos va a presentar su tabla el señor José Pavés Lagos. ¿Cómo lo hago, profe? Bueno, como futuro informático, le cuento que puede sacar una foto, la foto lo pasa al computador, si está en un computador, le ponen compartir. ¿Y lo hacen en el cuaderno? Luego le saca una foto al cuaderno. Mm,
puede mostrar en video? No tengo idea. Ahí no sé. A ver. Pero ahí parece que lo estoy viendo. Y que se ve su foto. Y detrás de la foto se ve el cuaderno. Está como fondo de su foto. Sí, sí. Después, José, a la parte B. Vale. O sea, José Montero. José para esto ya lo estamos esperando. Toma con su intento de compartir la tabla. Hay hartos José, a ver, ¿cuántos José son? José Montero, no, los otros son jóvenes. Juan, hay 2 Juanes, un Julio. Hay hartos nombres con J. Eso predomina en este grupo. Partiendo conmigo, que soy Jorge. Ya, José Páez, ¿cómo va? O ya es imposible. O sea, me la envié el Gmail y puedo compartir la pantalla, ¿no? ¿Sí? Más fácil. Ujú. No. Mientras el resto vaya preparando su compartir. Dice que no habilitó la pantalla, ¿me la habilita? ¿Cómo lo hago eso? Les pregunto. ¿Cuánto está iniciar video? Mega host. A ver. Host. A ver. A ver, ahora voy. Sí. ¿Sí me quedo? Perfecto. La definición no es muy buena, pero se ve algo. Ahora sí, está mejorando un poco. Entonces, tenemos efectivamente 2 proposiciones, P y Q, luego colocó 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Perfecto. Después negó la proposición P, 0, 0, 1, 1. Muy bien. Después se aplicó la negación, hizo por un lado el P o Q, donde le dio verdadero, verdadero. ¿Por qué hizo el P o Q? ¿Ah? ¿Por qué hizo el P o Q al lado derecho? Ahí, sí. O sea, dividí por partes. Ujú. Primero puse en Lo que pasa es que paréntesis la Q, negación, después negué. la negación es solo de P. No es que esté negando a P o Q. Si hubiese un Ah, paréntesis, hubiese sido correcto. entonces cuando no hay paréntesis no es necesario. No, pues, entonces en este caso simplemente había que ser el no P, en la columna que ya había hecho, que es la tercera, o en la columna Q, hacer el O. Entonces las otras dos están incorrectas, porque no son, bueno, no, o sea, están bien dentro de las columnas, pero no son las columnas que responden al ejercicio. Ese es el tema.
Y la segunda, una mirada rapidita, tiene una buena pinta. Tiene una buena pinta. Ya. Gracias, señor. Y le pido si me puede devolver las opciones de host. ¿Ya podemos partir? ¿Sí? Y me devuelve el host. ¿Cómo hago eso? Cuando pone el mouse sobre mi nombre, le deberían aparecer unos puntitos. Ah, ya. Y ahí coloca el de dar host. Listo. Ah, súper. Ah, entendido, ¿no? Ahí volví. Vale. ¿Quién iba, profe? ¿No pueden resolver si las tablas de verdad solo con propiedades? De hacerlo, sí se puede hacer. Y que fuera tautología correcto. Si no, no se sabe. ¿Quién quería responder la misma de la 3? Para que comparta su pantalla. Yo respondo la B, pero la hice sin tabla de verdad. Ah, no, estamos con tabla de verdad. El resto lo vamos a ver después. Me parece que ni siquiera lo vamos a ver en este año. ¿Cuál es quien quiere? Yo, Matías Guiñas. Matías, ¿dónde está Matías? Aquí. More. Make a host. ¿Desea cambiar host? Sí. De Matías, ahora es el host. Puede compartir su pantalla. ¿Se Perfecto. ve, verdad? Sí, se ve. Muy bien. Ya. Omitir mi letra, por favor. ¿Puede explicarlo si quiere? ¿Cuál de los dos? Porque está la A y la B. Ya, veamos el A. O sea, coloqué la PQ, coloqué verdad y falso, y después simplemente hice la negación porque hay una negación, y después hice la resolución del problema completo. Y eso dio efectivamente que es una contradicción. O sea, una contingencia. No, contingencia. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y el B? Hice lo mismo. Coloqué los datos de P y Q, después resolví primero la parte de acá. No sé si se ve mi cursor, ¿sí se ve? Sí, se ve el cursor. Resolví primero la parte de acá y después resolví la parte de acá y después hice el ejercicio completo que lo hice acá. Hay una anotación que puede ocupar superíndices para darle etiquetas. Por ejemplo, arriba como de colocarle, sí, de esto arriba colocarle A, B, cosas así, ¿verdad? correcto. Y eso lo puede hacer arriba de la columna, así se entiende más. Por ejemplo, Sí, pues ya sigue aquí le coloco A, es A, B, ¿o no? correcto. Sí. Ah, Y ya, etiqueta sí. también se ocupa bastante en programación porque hace un llamado uno a la parte y listo. Sí, por eso coloqué las flechitas como esto es de esto y esto. Esta idea, pero es mejor la etiqueta. Sí, no, sí, es mejor la etiqueta. Muy interesante, entonces. ¿Cómo saco la...? Abajo le debería ser, o sea, le aparece como stop chart sí. y me devuelve Ahí el está. sobre mi nombre, no sé, el servicio no sé cuánto, le debería aparecer como opciones y... Ahí está. Perfecto. Jóvenes, y con esto yo creo que ya terminamos la clase del día de hoy. Tareas. Resolver toda la parte 3 y la parte 4 y 5, o sea, hacer tablas de verdad. Mañana tenemos clases, sí. Vamos a comenzar revisando esa parte. La idea es que, al igual que hoy día, vamos a... O sea, le saquen fotos y lo que sea y se comparta para yo ir viendo cómo va su trabajo. Así que eso, ¿alguna duda, alguna consulta? La próxima semana ya tenemos test. Así que esta semana, el día jueves, ya vamos a hacer un pequeño test para probar cómo funciona. Sí, de la hora 5. 4 y 5 de la primera parte, ¿cierto? Correcto. Enviarla no José Montero, sino que tenerla ahí para después compartirlo, para revisarlo todos juntos.
Profesor, el test se va a basar netamente en todo lo que hemos pasado, ¿cierto? Sí, lógica más que nada. Ya. Igual hay que ir viendo cómo están las otras secciones porque hasta el momento el profesor Barry ha tenido más problemas con la conexión y entonces va un poco más atrasado que nosotros. ¿Cuándo sería el test, profe? La otra semana tendría que confirmarle el día porque tenemos que coordinar con las 3 secciones. ¿Va a ser como la guía? No. Va a ser mucho más difícil. Van a llorar sangre. ¿Nos preparamos para morir? Sí. O sea, no tanto como morir, pero sí sangrar. ¿Es el mismo tipo de ejercicio? Sí, similares. Recuerde que acá se busca como que sufra un poco, entonces se buscan ejercicios como el único caso que no sirve, es el que entra en la evaluación. ¿Será larga? No sé. Es que tenemos que ir probando combinaciones para ver cómo lo podemos hacer. Profe, con el tiempo que llevamos en clase, ¿cómo vamos comparado a una clase presencial? Muy lento. Y no sé qué también se está viendo que la clase presencial es más fácil ir revisando sus cuadernos y ir corrigiendo sus errores al instante. Entonces, pueden que tengan errores conceptuales, o sea, que entendieron mal algo y yo no me dé cuenta y no se los pueda corregir. Entonces están con el error conceptual, mantienen el error conceptual. Ese es el problema de este tipo de Profe, clases. ¿Alguna así por como ahí? una pregunta ya más externa de la materia y fijándose en la universidad, ¿usted más o menos no tiene una idea de cuándo se piensa volver así como a clases presenciales o algo? Sí, por lo menos lo que dicen las autoridades, julio a agosto. Lo que yo creo, como Jorge Torres, ser de este planeta Tierra, sin ningún estudio, como dicen las frases, no tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo dudas, yo creo que va a ser por octubre, más o menos la vuelta a clases. Pero O sea, literalmente un semestre online. sí, creo. Por lo menos yo creo. Más que nada porque como va avanzando el tema, es muy infeccioso el tema del virus, entonces pasando el invierno, que es como la época más grave, yo creo que se va a normalizar más el tema, la cosa. Y además que tristemente se tiene que inmunizar la gente, o la forma más básica sin vacuna de inmunizarse es que se enfermen harta gente. Entonces ahí se está avanzando. Pero recuerden que las vacunas lo que hacen es infectarte con el virus, evidentemente mucho más débil, para que luego cuando te enfermes no te dé tan fuerte. Sí, va a ser bastante lejos. Pero como digo, lo que dicen las jefaturas, por lo menos en lo que se decía en abril, es que en julio posiblemente se vuelvan a clase. Pero está todo dentro de un marco de duda porque nadie sabe cómo va a funcionar este virus. Así que tristemente se están perdiendo la parte más linda de la vida, que es la vida universitaria. Pero algún día se volverá a clases. Pero nos salvamos del mechoneo. Pero igual es entretenido, se conoce a harta gente y se gana dinero. Profe, ¿ya se sabe cómo van a hacer las evaluaciones online? Sí, o sea, se va a ocupar ADECA. En ADECA se pueden hacer pruebas online. Las pruebas son de alternativas, términos variados, desarrollo, ese tipo de cosas. También, Por ejemplo, cuando se hagan las pruebas, ¿se va a necesitar cámara o algo por temas de revisar que no tengan torpedo y todo eso? no, o sea, se pide que sí, pero es tan imposible de comprobar que yo creo que no se va a hacer. O sea, es como dicen, por ejemplo, van a volver a clases con un estudiante cada 2 metros. En la práctica se puede hacer, pero es imposible. O sea, Profe, y las de desarrollo vamos a tener que sacarle fotos a los ejercicios y adjuntarlos por ADECA muy probablemente ADECA tiene esa opción y aparte tiene un editor de ecuaciones que también se puede subir cosas. vale. Creo que incluso el día jueves vamos a jugar un poco en el editor de ecuaciones que ocupa el lenguaje LaTeX. Y no sé si alguno de ustedes ha trabajado en eso. Ojalá no se caiga ADECA en el momento de evaluaciones, correcto, ya ha pasado. Yo creo que cae en el criterio del profesor saber cuándo se hace trampa o no, porque si te sacaste un 7 sin hacer casi nada resulta,
Eso igual es raro, correcto. Y aparte, ADECA tiene varias formas de saber si un alumno copia o no. Pero ahí va en cada uno. O sea, recuerden que ustedes su carrera tiene mucho de copiar, pero una diferencia está en el plagio y otro ocupar las cosas para aprender. El Photomat no lo recomiendo mucho porque comete muchos errores. O sea, yo lo he probado para ver qué tan bueno era. No tiene mucha... O sea, sirve para cosas básicas como 3 más 2. Pero para sacar derivadas, sacar fracciones parciales y esas cosas, comete errores. A menos que lo hayan mejorado con el tiempo, pero cuando yo lo conocí, no era muy bueno. Para eso mejor hay otro, el Wolfram Alpha, que son más de pago y son bastante mejores. Que sirve para, a ver, es que sirve para el que no entiende mucho matemáticas y quiere verificar, yo creo, pero es mejor preguntarle a un compañero. Sí, la forma más básica de enseñanza es la palabra con el otro. Entonces, la mejor forma, evolucionamos en base a eso, de la enseñanza con un otro, uno que sabe al otro que no sabe. Desde el tiempo de la caverna, como cómo cazar, cómo construir herramientas. Igual que el tema de matemática, principalmente es práctica, porque algo teórico en sí no está muy fijo ahí, así que práctica en matemática. Correcto. Igual, por ejemplo, muchos de ustedes vienen con mala base si vienen del liceo técnico, entonces, igual es más complicado estudiar solo, porque como tienen mala base, no están acostumbrados. ¿Estaré en el Discord durante la tarde? Sí, pero al tiro no, porque tengo que ir a almorzar. Yo creo que volveré como pasadito a las 4. Ahí voy a estar un rato en Discord. Yo sufrí ansiedad en matemática en la media. ¿Ansiedad matemática? O sea, supongo que se refiere que durante las clases de matemáticas sufrí ansiedad. Porque ansiedad matemática es como desear mucho matemáticas. Se bloquea, sí. Ah, ya, sí, sí, sí. Sí, bueno, casi toda la mayoría de las personas están traumadas con matemáticas. Que no, además, mis relaciones sociales siempre se basan en ¿tú qué haces? Yo soy matemático, odiaba las matemáticas. Pero ustedes tienen que acostumbrarse y aprender a utilizarlas, más que nada, porque no ser un buen matemático no implica que sea un buen ingeniero informático. Pero sí, ser un buen matemático le da buena base para ser un mejor ingeniero informático. La estructura, la base de datos, si se va por esa línea, la matemática se ocupa bastante. Ahora, si se va por otra línea más empresarial, la matemática no, se ocupa en marketing y esas cosas. Juan, en un término más o menos reciente, cuando una persona no tiene un buen aprendizaje, se frustra al hacer ejercicios, correcto. Es una de las condiciones, o sea, si usted no logra entender, no va a querer estudiar. En realidad, la enseñanza se basa en que nadie aprende lo que no quiere aprender. Y si usted viene con una mala imagen de la matemática, no va a aprender matemática porque no ha cambiado esa visión. En base a eso, yo ojalá logre cambiar un poco su visión de vida y ame un poco las matemáticas y se relaje, pero tampoco no sé si lo pueda lograr. Era como a ver, Cristóbal, era como algo tan simple, se me iba y lo tenía, pero no lo podía plasmar bien. Ah, ya, se bloqueaba y no lograba avanzar. Bueno, la universidad tiene un programa que se llama PASE, que es para ayudar al estudiante, y ahí tienen psicólogos que lo ayudan a trabajar un poco eso, porque hay herramientas. No es como la solución final, pero entre algo capaz que le sirva. Juan, o sea, yo al menos desconfío de lo que hago en matemáticas. Yo soy horrible para concentrarme. Bueno, para concentrarse eso depende mucho. Por ejemplo, sea como sea, si usted es un profesional, va a tener algo que le va a encantar mucho y ahí se va a concentrar bastante en eso. En una prueba de matemáticas podía pasar un tercio de ella mirando a la muralla. ¿Y la muralla tenía algo en especial o simplemente porque se frustraba? ¿Se podía almorzar? ¿Sí? ¿Quiere? Vaya, le doy permiso. Una botín, muy grave.
¿Por qué es distinto? O sea, por ejemplo, si hay una muralla que tiene puntos y se concentra porque mira los puntos, lo empieza a contar, eso ya es otra cosa. La diferencia es si miran la muralla en visión en blanco, que eso ya es eludir la realidad. Está bien construido. En fin, jóvenes. Y estén muy bien. Nos vemos un ratito más en Discord. Y yo al menos le daré al Discord. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, profe. Esto va a parar la grabación.